los principios. La estructura, dice, de la norma jurídica a la que alude Ferrajoli es más estructural de la norma, pero no ve la parte principialista, no ve los principios. Y claro, Ferrajoli es positivista, positivista normativo. Atienza es positivista, pero viendo la parte del constitucionalismo principialista. ¿Sí? La tesis del principialismo constitucionalista apareció, digamos, no es tampoco exclusiva de Atienza, sino Dworkin, ¿sí? Los más conocidos, Dworkin, Nino, Alexi y Atienza. Y por ahí paramos de contar. Luego aparecen los neoconstitucionalistas. Atienza no es neoconstitucionalista. Ningún jurista europeo, salvo Alfonso García Figueroa, se reclama, se asume como neoconstitucionalista. Es más, Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Girona, dice, es una plaga dañina el neoconstitucionalismo. Y la critica. Bueno, si entramos a la discusión de la crítica, no vamos a hacer demorar más. Pero el neoconstitucionalismo es una plaga muy dañina. Pero aquí ha sido, en Latinoamérica, la hemos asumido, a partir de los discursos de Carbonell, Miguel Carbonell, ¿no es cierto?, Carlos Benal Pulido. Entonces, la hemos tomado, el neoconstitucionalismo. Los europeos no. Yo he tenido la suerte, yo soy alumno de Manuel Atienza, he estado en la Universidad de Alicante en el máster de argumentación jurídica, y conozco claramente su discurso, ¿no? Ferrajoli vino a dictarnos una clase, y entonces la discusión que había entre Ferrajoli y Atienza era alturada, por supuesto, ¿no? Muy rica, ¿no? Muy rica. Pero claro, cada uno defendía, ¿no? Entonces, en Europa, los juristas, todos son positivistas, así de la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. Esto es, no asumen la moral, sino solamente la norma, son más kelsenianos, y los principalistas no lo son tanto, ¿no? Manuel Atienza no lo es. Manuel Atienza está en la corriente de Nino, insisto, en la corriente de Robert Alexi. Dice, sí, norma jurídica sí, pero también tienen que haber principios, no todo es norma jurídica. Entonces, si la posición de Atienza es esa, obviamente la critica a Ferrajoli y dice, claro, tú tienes una definición estructural de la norma jurídica, dejas de lado los principios, la moral. Atienza es parte del pospositivismo, ¿no? El objetivismo ético, ¿no? Bueno, sigamos. Ese es, en resumidas cuentas, esto que está acá y que ustedes pueden leer también en los materiales. Y pasamos también porque... Bueno, garantías penales y procesales. Para los que son más penalistas. Yo al comienzo les había dicho que la influencia de Ferrajoli en el campo penal tenía que ver con el derecho penal mínimo. ¿Sí? A partir de las ideas de Beccaria. ¿Se acuerdan el librito del delito y de las penas? ¿Sí? Beccaria. Son garantías negativas dirigidas a limitar el poder punitivo en defensa de las libertades individuales. Por ello se le identifica con el derecho penal mínimo la ley del más débil. Esto también lo hemos leído varios, ¿no? La ley del más débil. ¿Quién es el más débil? El más débil es el agraviado cuando cometen un delito. Alguien, ¿no? Por ejemplo, el imputado cuando está sometido a un juicio. Por ello se le identifica con derecho penal mínimo. Esto es un sistema penal capaz de someter la intervención punitiva, tanto en la previsión legal de los delitos como en su constatación judicial, a rígidos límites impuestos en defensa de los derechos de la persona. En lo que se refiere al delito, estos límites son las garantías penales, sustanciales, el principio de legalidad, de lesividad, culpabilidad. Eso se tiene que estudiar nuevamente. No se le puede aplicar per se, ¿no? Y manu militari. En lo que se refiere al proceso, o sea, ya garantías procesales, el principio de contradicción, la separación rígida de juez y acusación. Antes teníamos un sistema inquisitivo. El juez investigaba y acusaba, ¿no? Dice, no, ahora es la separación rígida entre el juez y la acusación. Quien acusa es el fiscal. La paridad entre acusación y defensa. La paridad entre acusación y defensa. Yo creo que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva también reclama no solamente que uno tenga una protección
una protección, que tenga acceso a la jurisdicción, al acceso a la justicia, sino que también reclama que la persona, el imputado, el demandado, generalmente la parte más débil, tenga una buena defensa, deba tener una buena defensa. Y ahí tenemos un rol nosotros los abogados, ¿no? Si no nos preparamos, si no estudiamos y asumimos un caso sin estar preparados, por decir, si yo veo un proceso penal, ¿no? Cuando yo no, a las justas, sé que ha entrado en vigencia un código procesal penal, entonces basemos el contenido también la tutela jurisdiccional efectiva de la otra persona. ¿Por qué? Porque asumimos una causa en la que no estamos realmente preparados. Eso también hay que verlo, ¿no? La defensa, la paridad entre acusación y defensa, presunción de inocencia, que es lo que decía Alvarado Belloso la vez pasada. La Constitución dice, la duda, absuelva. Y acá eso no parece verse, ¿no? Acá, ante la duda, no. Sigamos y sigamos y sigamos. Ferrajoli dice ello, ¿no? Ante la duda, absuelva. Pero eso también eso está en la Constitución, no está en la ley. La carga de la prueba para el que acusa, naturalmente, ¿no? Para el que acusa, entonces para el fiscal, no para el juez. Con lo cual, la prueba de oficio tendría que desaparecer, ¿no? Bueno, esto es discutible. Acá van a ver, seguramente hay muchas personas que están al otro lado del mostrador de la tesis ferrajoliana, y claro, es plausible también cualquier debate, ¿no? Yo no estoy diciendo que asumo la tesis ferrajoliana, porque yo soy alumno de Manuel Atienza, y también tengo mis reparos, ¿no? Como el derecho es discusión, se construye todo a partir de discusiones argumentativamente racionales, si no, ¿cómo construimos un debate? La publicidad, la oralidad, el principio de juez natural. Y bueno, creo que con esto ya terminamos. Esto es un concepto, estamos dejando de lado, me van a perdonar, un concepto también central en la tesis del garantismo penal. Y seguramente han escuchado, y es el que creo que tiene mayor polémica, ¿sí? Polémica. El populismo penal. Este es un concepto que ha introducido Ferrajoli, el populismo penal. Dice, estamos muy sensibles, estamos muy susceptibles a cualquier cosa, y a cualquier cosa que suceda hay que atacar. Bueno, eso es populismo, nos dejamos convencer por mucho. Ayer nomás, o anteayer, un vehículo de Bacus, ¿no es cierto?, a la iglesia, ¿no? Esa persona totalmente irresponsable, se merece una grosería decirle, ¿no es cierto? Claro, ustedes lo tienen mucho en la boca. Pero hemos sido tan sensibles que en las redes sociales hemos visto prisión. Los diarios dicen, hay prisión, 5 años para la persona, el fiscal ya se constituyó allí. Entonces, ahí podría ser un ejemplo de populismo penal. Todos buscamos, popularmente, ¿no? Buscamos una sanción, nos dejamos llevar, somos muy susceptibles. Ferrajoli diría, no, pues está bien. Sí, es una irresponsabilidad, merece una sanción extrema. Pero tampoco vamos a llevar a la prisión a una persona, ¿no? Por un error o por una... Bueno, digamos más allá de un error también, ¿no? Pero imagínense, cárcel para una persona, Ferrajoli creo que no estaría de acuerdo. Él defiende la tesis contraria, ¿no? Y bueno, finalmente la esfera de lo indecidible. Esto también es un concepto que a menudo se ve, ustedes googlean esfera de lo indecidible en Ferrajoli, van a revisar miles de páginas que aparecen en la esfera de lo indecidible. ¿Qué es lo que dice? Es el conjunto de principios que, en democracia, están sustraídos a la voluntad de las mayorías. Es una categoría que deriva de la existencia de una constitución rígida y, en tal sentido, es un componente estructural de las actuales democracias constitucionales, determinado por los límites y los vínculos normativos impuestos a todos los poderes públicos, incluso al poder legislativo, por normas de derecho positivo de rango constitucional. Este es el elemento central, creo, en la tesis ferrajoliana. Alguien no puede inmiscuirse en las decisiones de otras personas, ni el propio Estado. Los derechos fundamentales son de tal magnitud que ni el propio Estado puede involucrarse allí. Y si se respeta los derechos fundamentales, se está construyendo una democracia constitucional. Y entonces él dice, bueno, nadie decide,
hay una esfera en la que nadie dice, si leemos a ver quién, Norberto Bobbio habla de territorio inviolable. Territorio inviolable, es lo mismo. Hay territorios que nadie puede decidir, porque eso pertenece al ámbito de lo privado, al ámbito de lo que se respeta en los derechos públicos de la esfera pública y privada. Esto es más o menos así, ¿no? Coto Vedado, por ejemplo, dice Garzón, ¿no? En fin, hay mucho que decir, creo que con esto acabamos. Seguramente se me van muchas ideas. Una hora para dar a conocer el pensamiento de Ferrajoli es muy corto, casi es una tarea titánica, porque el pensamiento de Ferrajoli no solamente se ve en estos dos libros, Derecho Penal, Derecho y Razón, y Principia Juris y Teoría de la Democracia y el Derecho, sino en múltiples artículos, libros, discusiones. Se le ha criticado mucho, en fin. En el derecho, yo creo que nadie puede tomar partido por solo lo que piensa, ¿no? No podemos caer en esa situación de intolerancia, sino saber escuchar, discutir, construir argumentos racionales a partir de discusiones debidamente sustentadas. Esto tiene que ver con la idea de argumentación jurídica. Ya no es solamente esto de la idea de la justificación interna de una decisión, la justificación externa, sino lo que Atienza decía, el giro pragmático, retórica, dialéctica, discusión, y construir en base a ello una democracia deliberativa, de deliberar, no de imposición. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecer la participación en la ponencia magistral del doctor Raúl Arcos Cotrado. Nuevamente, ¿no?, con un voto fuerte de aplauso.